Sean todos muy bienvenidos a este programazo que tenemos hoy día en La Pura Verdad, que es un programa de transformación, porque todo se transforma. En la vida, un actor se transforma. Así es. Y este programa también se transforma a partir de hoy. Y yo les quiero presentar a este guapetón que tengo aquí al frente, don Juan Pablo Esteban. Así es. Oye, periodista aquí de Chile Actores y también de La Pura Verdad desde hace un tiempo. Y hoy día, como les estaba contando, estamos haciendo un programa de transición, Vale. dentro de La Pura Verdad. ¿Qué significa eso? Que a partir de ahora, este programa lo vamos a conducir entre Juan Pablo y yo. Pero este programa, que va a ser este programa de transición, don Juan Pablo Esteban me va a entrevistar a mí. Catalina Olcay. ¡Qué miedo! Llegó miedo. tu hora. No. Llegó el momento. Llegó el momento. Bueno, siempre llega y hay que estar preparada. Espera. Así que ¿Me das el mando de las preguntas? te doy el mando de las preguntas. Catalina, tú tienes miedo. Reconoce que tienes miedo de contestarnos con la pura verdad. Es que te tengo miedo a ti, ¿Por qué? porque tú eres muy incisivo. No, lo vamos a pasar bien, esto es una fiesta, la idea es poder invitar a toda Obvio la que gente sí. que nos ve a una conversación entretenida para conocerte un poco más, Cata. 141 programas de La Pura Verdad, ¿lo puedes creer? 141 programas. Lo acabo de chequear en el ¡Wow! podcast. ¡Qué hermoso! Así que tú vas a hacer la entrevistada 142. Otro 142, vamos a sumar. Número 7. Listo. Pero, El 7 ¿eres numeróloga? espérate, el 7 es mi número favorito. No, pues 142. 1, 4 y 2 son 6, 7, claro. 7. Espérate, Ya me empiezan a hacer dudar de mi matemática. Soy súper matemática. Espérate, hay una Cata Bo, como Kenita Bo. Como numeróloga, Claro. dices tú. Me gustan los números. ¿Sí? Sí. No te diría, no estoy metida así en la numerología, pero me parece algo que es súper interesante. Mira, un súper buen augurio porque el 7 es un número que da suerte. Sí, y el 7 es mi número favorito. ¿En serio? Te lo juro. Yo nací un día 7. ¿Verdad? Sí. Yo un 14, como 7 por 2. Ay. No, ya me No, estaba entonces yendo. ya nos fuimos por las ramas Ya. porque yo quiero que me cuentes. A ver, Te estoy viendo en la tele. sí. Te estoy viendo en Amazon Prime, Ajá, en Secreto de Familia. sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha recibido el público este retorno tuyo a las pantallas? ¿Sabéis qué? Súper bien y muy entretenido y muy diverso porque, claro, está en un horario súper tarde. La teleserie empieza, no sé, pasado las 12 de la noche, Sí. que ya es un horario complicado porque mucha gente ya es día de semana, entonces es muy tarde. Pero subió mucho el rating del canal en ese horario. Entonces, como le ha ido súper bien. Pero además en Amazon Prime, desde que partió, siempre está entre el 1 y el 3 en los más vistos en Chile. Entonces le ha ido súper bien. Y la gente en la calle me habla harto de la teleserie. Es que está buena. Sí, está buena. ¿Podemos contarle al Entretenida. público de qué se trata tu personaje dentro de esta historia? La Rebeca. Rebeca es una mujer que tiene que es parte de una doble vida del personaje de Nicolás Saavedra. Ajá. Y que él es parte de esta familia que claro, protagoniza la historia. de la familia de los Cruchaga. Ajá. Es uno de los integrantes, por lo tanto es uno como de los protagonistas, y tiene a Rebeca, que es su amante hace 20 años. Wow. Y es una historia bien turbia, en el sentido de que ella, no sé si se cuenta en algún minuto, pero lo que pasa es que ellos se conocen en el matrimonio de él. Ah. Porque Rebeca era amiga de Fátima, que es La señora de él. la señora de él, que es la Celine Raymond. Y eran amigas del colegio y se reencuentran como en el matrimonio de ella, la invita al matrimonio y ahí se ven y como que hay un flechazo entre ellas. Ajá. Y empieza un romance. Espérate, porque Desde ahí. la Rebeca tiene 20. toda una onda con el BDSM, con sadomasoquista. Exacto. ¿Cómo fue tu aproximación a ese mundo? ¿Tenías alguna información antes? No, nada, ¿Buscaste imagínate algo? que nada, no tenía ningún tipo de información
Y obviamente me mandaron a ver unas series que mostraban un poco de sadomasoquismo. Entonces, claro, empezamos como muchas conversaciones con respecto al tema. Pero también era súper complicado hacer porque estábamos en pandemia. Claro. Es una teleserie que la hicimos en pandemia. Fue el 20, el año 20, 2020. 2021. 21, perfecto. Okay. 2021. Partimos grabando en febrero del 2021 como hasta agosto. Entonces, claro, fue un periodo súper complejo y teníamos muchas restricciones. Entonces fue... No, de hecho, bueno, no nos damos ni siquiera un beso. Ajá. ¿Cachai? Entonces teníamos que jugar por otro lado. Mira, hay un tema que aquí hemos tratado harto en Chile Actores, a propósito de un taller que se hizo el año pasado sobre coordinación de escenas de intimidad. Ajá. Que en realidad lo que nos cuentan muchas actrices es que era un tema sobre el cual no había mucha formación. En el fondo era, el texto trae algo sobre intimidad y a los leones, por decirlo de cierta forma. Y no sé, ¿qué aproximación tienes tú al tema? ¿Te has podido meter un poco en esto? Mira, qué bueno que todas nosotros entrevistamos a las chicas que dieron ese taller. Sí, está buenísimo, lo pueden escuchar en el podcast. Exactamente, las entrevistamos, unas españolas buenísimas. Pero claro, aquí a mí me ha tocado hacer hartas escenas íntimas. Ajá. En distintos programas, ¿cachai? Y yo creo que hay una forma que yo he logrado manejarlo, porque yo toda mi vida he sido súper pudorosa. Creo que estoy menos pudorosa ahora con los años, pero siempre he sido una mujer súper pudorosa. Y me ha tocado hacer muchas escenas justamente como íntimas, que requieren un grado como muy expuesto. Uh-huh. Pero yo he logrado en conversaciones con los directores o con las personas encargadas, cuando me proponen algo y yo digo, ok, está esto, ¿cómo vamos a tratar esto? Claro. Porque a mí no me gusta ni mostrar, ni exponerme. Entonces yo digo, ok, yo entiendo que esto se tiene que ver, que parezca que están pasando estas cosas, qué sé yo, pero a mí no me gusta exponerme. O sea, entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta escena para que yo pueda tener todos mis resguardos al momento de actuar, pero que parezca lo más insinuante o provocativa, o lo que la escena necesite lograr como escena, pero sin que yo me sienta? Entonces, siempre jugamos o hacemos una coreografía o tenemos ciertos cuidados, pero es algo que yo creo que he tenido la posibilidad de poder manejar y que me han aguantado también de poder hacerlo de esa forma. O sea, tú eres como una coordinadora de intimidad innata. ¿Sabes qué es? Como que te sale. Sí, es que me sale porque yo necesito sentirme cómoda, porque si no prefiero no hacerlo. Sí. ¿Cachai? ¿Has tenido que decir que no a ciertas cosas? Sí, he dicho que no a ciertas cosas. He dicho que no a ciertas cosas, y para poder hacer ciertas cosas que requieren algo y que parecen muy heavy, yo las he trabajado de una manera en que yo nunca esté incómoda. Qué difícil, o sea, me imagino el desafío de una escena en la que de cierta forma hay que estar dándolo todo, transmitir esa sensualidad, esa pasión, pero al mismo tiempo estar como preocupada de que no se vea nada por acá, de taparse. Bueno, es que ahí está la magia de la actuación, pues si finalmente uno siempre está pendiente de mil cosas. Ajá. Ahora, esto es obviamente un grado más de dificultad o un grado más de que estar pendiente, pero finalmente cuando uno está haciendo una escena, obviamente tienes que tratar de tienes que meterte en esa emoción, tienes que meterte a vivir esa situación, esa vida o lo que sea, pero uno obviamente te aprendiste un texto, sabes que hay una cámara acá, otra acá, que no me puedo mover para acá porque si no te tapo, que tengo que saber que el micrófono para tampoco perder, la luz, hay un montón de cosas que uno empieza a coordinar en su cabeza, pero que ya empiezan a ser parte. No es que estoy súper pendiente, uno como que te sitúas en una situación, claro, en un lugar. Tú empezaste en teleserie
hace harto tiempo, digamos. O sea, Sucupira... ¿Es necesario? No, mira, lo que pasa es que... ¿Tan necesario? Tú estabas en la escuela de actuación cuando partiste con Sucupira. Sí, estaba en segundo año. Estaba muy joven, muy chica. Y estás hoy día en pantalla. O sea, quiero preguntarte si tú ves un cambio en las producciones para abordar estas temáticas. Como que si hay más cuidado, si hay más preocupación por parte de los directores. O te voy a preguntar derechamente si veías antes como un clima más hostil para tratar estos temas, sobre todo hacia las actrices. O sea, yo creo que todo ha ido evolucionando. Y nosotros, como sociedad, también hemos ido evolucionando. O sea, habían ciertas cosas que ni siquiera quiero hablar solo de la televisión, que sí, pero habían ciertas cosas que eran permitidas socialmente. Claro, había un contexto. Había una base en que la gente se movía así, todo era mucho más machista. Uh-huh. Todo había como ciertas jerarquías, como en que hoy día todo se está destapando mucho más. La mujer está en otro lugar y lo sabemos. Y eso, a pesar de que todavía falta mucho, hay otra situación. Entonces, eso también, obviamente, se aborda en esto, en lo que está pasando, de cómo se abordan estas escenas. Antes había mucho más, como que se traspasaban más límites. Pero por eso te digo que yo siento que, de cierta manera, como yo era tan pudorosa y para mí era tan terrible, que yo, desde un minuto decía... Yo puedo hacer esto, pero lo hago en estas condiciones y lo hago así porque si no, no, porque no me daba a mí, ¿cachai? Como emocionalmente yo no podría haber traspasado eso porque si no yo no hubiese podido dormir, ¿cachai? Pero hoy día yo creo que sí hay más cuidado y hay más respeto y es súper importante que también nosotros lo sepamos y lo respetemos. Claro. Se ejerza eso. ¿Y sientes que las actrices están más empoderadas para hablar de este tema? Sí. Sí. Yo creo que sí. Pero también te digo, porque siento que es algo social, que está pasando en todas partes. Uh-huh. Oye, Cata, hemos hablado hartas veces aquí en La Pura Verdad. Yo digo hemos porque me ha tocado estar... Sí, pero es porque estás también aquí. Escribiendo las pautas, ¿cachai? Como controlando los botones y esas cosas. Hemos hablado muchas veces del tema de ciertas casillas que le ponen a los actores en televisión. Uh-huh. ¿Tú te has sentido encasillada como en esta imagen de chica sexy, por decirlo de cierta forma? Mira, es gracioso porque yo siento que a uno la van encasillando. Por ejemplo, cuando yo partí haciendo Sucupira, era como una chica más bien... inocentonta, más que... Inocentonta. ¿Cachai? Como... Es que ella era como parte de una comparsa, ¿no? Claro, pero claro, entonces está la Daniela, que estábamos hablando de Sucupira, y que era el personaje de la Tamara Costa, con sus dos amigas, que nosotros como que queríamos ser choras, y esta era como la amiga chora, que nosotros la encontrábamos chora, pero en realidad también éramos todas como... bien perna, ¿cachai? Claro. Pero como queriendo ser chora y la otra para nosotros era como nuestra líder y hacíamos lo que nos decía, entonces andábamos como ahí lo que dijera la Daniela, hacíamos lo que no sé cualquier cosa, o sea, daba lo mismo, lo que dijera lo terminábamos haciendo. Ajá. Y después también hice otro personaje bien bonita, después hice otro personaje buena también, ¿eh? Hasta que de repente llegó un personaje más sexy, que yo creo que es la Gata. Claro, sí. Porque sí. yo ponte tu Sucupira, Locapiel, después me fui a hacer A Todo Dar, que también era como buena, era como un poco la historia de Romeo y Julieta, pero era como buena, y de repente llegó como la Gata. Y ahí como que empezó la chica sexy.
Y después fue sexy. Entonces, primero estaba como encasillada como en esta buena. Después, como que me encasillé en la sexy. Después llegó en un minuto en que me dieron como de detective, cuando era como en infiltrada. Después, varias veces, así como que te van... Mujeres de lujo fue un boom. Mujeres de lujo. Y ahí era una historia como bien coral, que a ti te tocaba como un rol súper... Era el protagónico compartido, digamos. Sí, ¿Cómo recordás esa experiencia a propósito de este tema? Sabes que fue una súper buena experiencia por el grupo que teníamos. Teníamos un grupo súper bueno. Estaba la Feña Urrejola, sí. La Cata Guerra, sí. Estaba la Bárbara Ruiz Tagle, la Javiera Díaz de Valdés, estaba la Marcela del Valle. ¿Quién me falta? Un elenco de lujo. Las mujeres de lujo. Claro. Y teníamos un grupo súper entretenido y apañándonos mucho. Porque, claro, esa teleserie fue súper jugada porque, primero que nada, fue bien novedoso como el tema y expuesto. Pero no solamente era como estas escenas como íntimas, sino que además teníamos un lugar como donde bailábamos. Le bailábamos a los clientes. Claro. Entonces había una cosa como coreográfica, performática, que tuvimos muchas clases como conversar con escort. ¿Clases de qué? Tuvimos clases de caño, clases de baile, de pasarela, tuvimos muchas conversaciones con escort, mira, un montón de cosas. Oye, fue heavy la preparación y además meterse en un mundo que además de todo este mundo como de la prostitución, también había de drogadicción, de tráfico, de órgano, era súper cruda la teleserie. ¿Te sacaste prejuicio con esa teleserie? ¿Me saqué prejuicios? Ajá. Sí, o sea, en conversaciones con las chicas, obvio, pues, porque uno descubre otras visiones y eso es como lo interesante un poco, yo encuentro, de ser actriz, que es poder empatizar con otras realidades. Eso no quiere decir de que uno esté de acuerdo o que le guste o que le parezca bien, pero es decir, ¿sabes qué? Hay ciertas vidas y que pasan ciertas cosas y que logro empatizar con eso. ¿Cachai? Tú te encantan las teleseries, se nota. A mí me gustan, sí. Además, se nota que ves las teleseries. Sí. Y quiero saber ¿cómo crees tú qué rol tienen en la sociedad? ¿Cachai? Como a propósito de esto mismo, en el fondo de empatizar, de la representación de ciertas historias, ciertas temáticas. ¿Cómo ves tú este género a nivel del país? ¿Cachai? ¿Qué efecto tiene? Es que, ¿sabes qué? Es súper interesante, creo yo, ver que hay distintas propuestas, primero que nada. Dentro del género tenemos comedia, tenemos drama, claro, tenemos suspenso. Más thriller. Hay muchas cosas, pero... Lo que yo siento que es importante es que es un reflejo igual de nuestra sociedad. Que por eso es distinto a tener la teleserie turca, que pueden ser súper buenas y todo. Pero cuando uno tiene algo como esta identidad nacional de lo que nos pasa a nosotros, de cómo nosotros reaccionamos con ciertas cosas, poner estos temas de conversación... que puede ser desde, ponte tú, en este thriller que estamos hoy día con Secreto de Familia, de ver cómo las familias, cómo una familia, en este caso súper poderosa, que aparenta ser como todo muy bien, y empezáis a escarbar y hay una cantidad de turbiedad
increíble, y de cómo psicológicamente una persona se puede estar totalmente bloqueada, ni siquiera entender desde dónde vienen sus angustias, por ejemplo. No sé, pues cuando vemos temas en que una teleserie como Machos, por ejemplo, puso el tema de la homosexualidad en un minuto en que todavía no se tocaba mucho, pero claro, pone aquí el personaje de Felipe Brown y se empieza a hablar de esto. Que era gay, pero nunca hacía nada gay. No. Solo hablaba con los pololos por teléfono. Claro, pero se empiezan a instalar ciertos temas que antes, bueno, ya además piensa que eso era en Canal 13, claro, que tampoco como... Había cierta apertura. Pero se empezaban a vislumbrar cosas, pero de cómo poner ciertos temas de conversación familiares, que yo siento que eso como os daba mucho antes la teleserie. Yo creo que hoy día ha bajado el tema de... Ay, gracias. Por favor. Ha bajado el tema de que se vea tan en familia, tal vez. Antes esto mucho de las 8 de la tarde, que la gente veía mientras tomaba oncecita, claro, ¿cachai? Claro, las redes también han quitado ese público, sobre todo a los más jóvenes. Pero yo encuentro que eso, como atrapar a la familia con temas que la teleserie como idiosincrasia, como nuestro espejo nos pone en el tapete, es súper interesante poder tocarlo. Y siempre está bueno ver realidades que están un poquito fuera de lo que uno vive el día a día, ¿no? Oye, Cata, quiero volver a ti, no te escapes. ¿Me empieza a acorralar? Sí, no, obvio. Tú has hecho muchas teleseries, pero ¿qué pasa cuando no estás haciendo teleseries? Bueno, hago hartas cosas. La Pura Verdad, por ejemplo. Sí, tú tienes una faceta radial. Has estado en radio, podcast, sí, hacer entrevistas. Sí, hice radio como 3 años en Radio Candela, que fue donde partí. Tuve el programa De Todo y con Candela, partí en ese programa. Después tuve un programa que lo hacía yo sola que se llamaba La Cata al Rescate. Después me fui y estuve en Radio Z, que hice Catarsis, sí, primero, que era un programa justamente que entrevistaba a actores. Mira, fue gracioso ese programa. ¿Por qué? Porque... ¿Me voy a reír? ¿Me voy a reír con esta historia? No sé si te vas a reír. No sé si tan grave. No, pero es que hubo un vuelco dentro del programa, porque yo partí haciendo Catarsis como en agosto del 2019. Vale. Y la idea era justamente entrevistar a actores y en agosto del 2019, o sea, justo antes del estallido. Entonces empecé a entrevistar a actores, lo pasábamos increíble, eran 2 veces a la semana. Y podíamos tener estas conversaciones como las que tenemos acá, pero además hablábamos harto de la vida también. Y se dio súper bien. Bueno, y cuando empieza el estallido social, de repente yo dije, pucha, ¿cómo sigo hablando solo con actores cuando está pasando toda esta contingencia? Y empecé a invitar a otras personas. Pues entonces invité diversificar la pauta. Un filósofo, ponte tú. Invité a una economista, pero que tenía una visión bien socialista, ¿cachai? Invité, no sé, a un doctor, pero que tenía que ver como con toda la parte energética. Y cómo explicar la energía que estaba en este minuto en Chile, porque estaban pasando cosas. Después, no sé, pues invité al ex fiscal Carlos Gajardo, que estábamos hablando. Entonces empecé a entrevistar un montón de gente que tenía que ver un poco con tratar de explicarnos como lo que estaba pasando
en muchos niveles. Y entre medio, por supuesto, actores y todo. Entonces tuvo un vuelco ese programa, pero fue súper interesante, fue muy entretenido. En ese programa tuve a la Esperanza, la entrevisté a Esperanza Silva. A la presidenta de Chile nuestra Actores. Presidenta de Chile Actores, sí. Y bueno, entrevisté a mucha gente. Lo pasé muy bien haciendo ese programa en Radio Z. Después tuve un programa que se llamó Punto Z, que era un programa más dirigido a mujeres, también muy entretenido. Y después terminé haciendo un programa que duró poquito tiempo, porque después ya me tuve que ir. No pude seguir ahí en la radio, que se llama Los Ángeles de la Z. Ajá. Y ahí nos pusimos un poco más místicas, entre comillas. Que yo lo hacía con una psicóloga, pero oye, nos matábamos de la risa. Era muy entretenido el programa, tocábamos diversos temas. Sí, fíjate que la etapa radial ha sido súper entretenida para mí, súper interesante, porque además me lancé a hacerlas todas. Sí. Desde inventar el programa, producir el programa, llamar a los invitados, hacer las pautas. O sea, hacía el programa completo. Y fue súper entretenido. ¿Qué tiene en común la actriz con la comunicadora? ¿Dónde están las cosas ahí que vinculan ambos roles? ¿En qué se parecen? ¿Sabéis qué? Buena pregunta, pero yo creo que tiene que ver con la empatía. Yo siempre que entrevisto, me pasa que siempre estoy pensando en el otro. Ajá. O como lo que me pasaba a mí, como a mí me gustaría que me trataran. Porque siempre tuve, en un principio, a mí me daba mucho miedo dar entrevistas. ¿Cachai? Como que siempre decía, ay, me quieren sacar algo, lo van a dar vueltas, esto, ¿cachai? Como esa sensación como... Y prefería no dar entrevistas. Entonces siempre estaba como muy resguardada. Yo soy súper también como... me gusta mi privacidad. No ando, ¿cachai? Como hablando de... siempre he sido muy... Como que siempre me ha preocupado eso mucho. Como mantener mi vida privada. Me encanta hablar de mi trabajo, pero siempre tenía una sensación de que me podrían haber... Entonces como que me costaba mucho dar entrevistas. No daba entrevistas a no ser que como que la producción de la teleserie me dijera, no, tienes que ir a dar esta entrevista porque es parte de tu trabajo. Entonces ya, ahí como que iba, si no, me costaba. Oye, pero espérate, yo he visto entrevistas en que tú cuentas cosas personales, de pareja, de familia. Pero lo que yo te quería decir es que siempre fue muy así. ¿Ya? Y cuando empecé a hacer radio, empezó eso a cambiar un poco, tampoco mucho. Pero empezó a cambiar porque yo me empecé a relajar con el tema. Uh-huh. Desde yo estar en este lado... Y bueno, pero me pasa que yo soy súper empática, entonces yo digo, esto incluso si me lo va a decir, creo que no va a ser bueno para él y trato de que no lo diga. ¿Cachai? Como al revés, mira, todos me ponen cara así como, no, eso está mal, pero... Ojalá pudiéramos poner la cara que está poniendo la productora. No, ojalá la cara de la productora. Porque sí, es verdad, todos tratan como de sacarle más y que diga y no importa, pero yo siempre me pongo en el lugar de uno como personaje público que, no sé, como yo no hubiese podido trabajar en farándula, ¿cachai? Claro. Como hablar o decir, es que esta que hizo, que mira, que hoy la grabamos acá, que no sé, o sea, una cosa que a mí me parece... A mí personalmente me duele, ¿cachai? Uh-huh. Porque siento que las personas somos tan importantes en nuestro ser, ¿cachai? Íntimo, que es muy valioso eso. Uh-huh. Que alguien ande diciendo cosas malas de otras personas. Me parece que habla pésimo de nosotros como sociedad, sí. Desde mi punto de vista. Entonces, creo que esa cosa como de ser empático y de proteger a las personas, creo que
lo hago de forma súper consciente, con todos, ¿cachai? O sea, trato de cuidar a la gente, pero me encanta que hablemos de muchos temas, que es distinto. Es distinto yo poder pedir la opinión, decir de que podemos hablar de muchas cosas, a ponerlo en una situación incómoda. O sea, a todos nos gustan las historias humanas. Sí. Por eso nos gusta tanto la ficción. El punto es que hoy día la ficción rompió con la realidad y estamos como que ya las vidas de los famosos parecieran como ficción también, ¿cachai? Para la gente cotidiana que vemos en la tele, uno quiere saber la copucha, la historia, porque es también parte de ese deseo de verlos reflejados, de escuchar historias, ¿cachai? Pero es que es distinto cuando uno puede contar una historia a que esa historia salga en un momento de fragilidad. Siento yo, desde mi punto de vista. Que es distinto que si a ti te está pasando algo terrible en tu vida y yo voy y te digo, ¿qué te está pasando? Y tú dices, no quiero hablar. No, es que yo te vi. Es que sí tenés que hablar, es que tenés que decir, y te pongo acá, y te grabé, y voy y te persigo, y hago que ese minuto de fragilidad sea un infierno. Claro. Eso a mí me parece terrible. Que es distinto a que tú vives tu proceso, sales de tu proceso y tú puedes ir a decir, ¿saben qué? Tuve un minuto en que fue súper doloroso, logré hacerlo desde este lado, puedo recomendar ciertas cosas, porque todo se puede hablar. Yo creo que... ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? Y los cuidados que tomamos. Es mi perspectiva, ¿cachai? Bueno, por que eso... me siguen haciendo así. Aquí tenemos una discusión entre periodistas y artistas que es brutal. Exacto. Pero sí, nuestra línea editorial aquí en Chile Actores, por supuesto, es cuidar a los actores y actrices. Cuidar a las personas. Sí, sin duda. Porque además Chile Actores trabaja para los intérpretes audiovisuales que, como conversamos, cuentan historias que inspiran, que nos hacen ver reflejados, que nos gustan. Por eso es tan importante el trabajo que se hace acá. Catarsis, ping-pong. Estuviste en todas las teleseries, o sea, en todo el elenco, en todas las áreas dramáticas, en todos los canales. TVN. Mira, es un canal que me produce felicidad porque fue el que me abrió las puertas de entrada a actuar. Y era súper chica y llegué a un elenco muy importante, una teleserie icónica totalmente, entretenida, lo gozamos, viajé, lo pasé increíble, con un elenco increíble, con un director y con todo un equipo súper afiatado, maravilloso, del cual además aprendí un montón. Para mí fue una escuela. Chilevisión. Una tremenda apuesta para mí, porque, bueno, hice 2 teleseries que fueron bien importantes, como también en mi carrera, que fueron Mujeres de Lujo y Infiltrada, que eran unas teleseries súper jugadas, que era un poco lo que hablábamos antes, pero también hice mucho teatro en Chilevisión. Fui parte estable del elenco, ¿Con Pato Torres? Con Pato Torres, yo creo que como 2 años casi. Qué difícil aprenderse una hora toda la semana. Heavy, pero un aprendizaje. Porque además el rodaje era de una patada, ¿no? O sea, nos daban el texto el lunes y el sábado estábamos en vivo, en un teatro lleno de público y saliendo a todo Chile. Y era en vivo, era heavy, el nivel de estrés y disfrute al mismo tiempo era impresionante. La adrenalina a tope. Adrenalina a tope. O sea, ¿tú no te dormías después de esa función? No, pero es que tú, ¿cachai? Que, no, y además la hacía ahí la función el sábado y el lunes tenía ahí un libreto nuevo, empezar todo de nuevo y crear un personaje, aprenderte el texto, que duraba 1 hora y media la obra, eran 3 actos. Aproximadamente duraba como 1 hora y media y aprenderte todo ese texto en 6 días, pero en 6 días texto, crear el personaje,
también transformar el personaje, es el que tenías que ensayarnos en las mañanas y en las tardes, como 2 horas y 2 horas, algo así, creo que era, 2 horas en la mañana, y después uno se iba a estudiar, y además empezar con el vestuario, con un vestuarista, a trabajar el vestuario que le íbamos a hacer al personaje, si es que iba a ir peinada de cierta forma, o si es que iba a tener peluca, cómo se iba a maquillar, mientras tanto ellos hacían la escenografía, teníamos que ver dónde íbamos a estar instalados, qué utilería íbamos a usar, aprendernos todos los movimientos, aprenderse el texto, crear el personaje, todo eso en 6 días. Un intensivo. Un intensivo. Qué divertido. Entonces, es una clase de actuación todas las semanas, durante tanto tiempo, fue maravilloso. Y además la experiencia de trabajar con el Pato y con Fernando, que alucinante. Con Fernando Cliff, sí. Alucinante. Ellos además son maestros, muy simpáticos, y aprender como la tecla de la comedia, que es distinta, porque mucha gente siente como, ay, hacer comedia es fácil, es lo más difícil que hay. Tienes que tener un ritmo, una coordinación. Mira, es ay, se me fue la palabra. Entrenamiento. Sí, es un entrenamiento, pero una de las cosas más difíciles es poder hacer comedia, hacerla. Un desafío, bien. claro. Hacerla, sí. Mega, bueno, yo a Mega le tengo mucho cariño porque también hice una teleserie, hice 2 teleseries en Mega, en esa época, cuando recién me fui, que fue cuando me cambié de canal por primera vez. Del 7 me fui a Megavisión, hice A Todo Dar y Algo Está Cambiando, que también fueron teleseries súper importantes en mi carrera, porque por primera vez en Mega tenía un papel más protagónico. Antes había tenido en Sucupira, en Locapiel, después había hecho Sucupira la comedia. Tenía estos personajes que eran más de apoyo a otros personajes que habían tenido muy buenos resultados. Eran muy queridos por el público, la gente hasta el día de hoy se acuerda, súper bonito, pero eran personajes que no tenían su historia. Claro. Entonces cuando me fui a Mega, tuve un personaje bastante protagónico, que era un personaje importante dentro de la teleserie, que era Loreto, que era este personaje, y donde conocí a Álvaro Espinosa, y ahí empecé a tener roles importantes. Después hice La Gata, que también era un rol súper importante, muy trascendente dentro de la teleserie, que a mí me da risa esa teleserie porque era extraterrestre, entonces ya parece como una lecera, pero era un personaje súper importante dentro de la teleserie, porque además no era cualquier extraterrestre, era la princesa de mi planeta. Canal 13. No te sé. Canal 13 también fue. Tuve unos coqueteos anteriores con Canal 13 en los cuales finalmente no participé, pero después llegué a hacer Tentación. Y de ahí tuve un paso rápido por Canal 13 en ese momento, porque hice esa teleserie y me llamaron de Chilevisión. ¿Cómo? Sí, pues. No, de Chile. Sí, pues de Chilevisión. Creo que ahí me fui a Chilevisión. Y ya me fui a hacer Mujeres de Luz. Zafiro. Sí, no, estoy confundida. Parece que algo hice entre medio. No sé. Bueno, pero. Y ahora volví a Canal 13, pues. Sí. Ahora, es raro porque en Canal 13, bueno, había tenido varios coqueteos con Canal 13 antes, entre medio cuando estaba en TVN, después de Mega. Y ahora concretamos en Tentación en esa oportunidad, después me fui y ahora, claro, en el 13 no, pero ya no con un área, era una productora externa que hacía esta teleserie para Canal 13. Oye, la teleserie externa de
O sea, la producción de Pablo Ávila, que yo había trabajado con él en TVN. Cuando recién entré a TVN, él era el productor ahí de... Que TVN fue como la escuela para mucha gente. Sí, sí que mucho cariño también, con todo. Bueno, dentro de todos los canales uno se va encontrando con todos. Nos vamos mezclando, de repente hay uno que lo conocí ahí de TVN, otro de Mega, otro de Chilevisión, de Canal 13, y todos nos vamos reencontrando en distintos proyectos y eso es súper bonito. Qué rico encontrarse. Oye, Cata, se nos acabó el tiempo hace rato. Hace rato, qué atroz. Pero eso significa que lo hemos pasado bien. Lo hemos pasado increíble y nos faltó mucho por qué conversar. Muchísimo, pero vamos a seguir encontrándonos aquí en este espacio. Gracias por recibirme. Gracias por responder a las preguntas. Tú estabas rebelde al principio, me dijiste que no me ibas a responder todo. Y respondiste todo. No respondo, pero obvio. Es que estamos en casa. Así es. Muchas gracias, sí. Cata. Y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo, no se lo pierdan porque voy a estar con Juan Pablo Esteban. Ya está más que presentado, maravilloso. Vamos a estar entrevistando a nuestro próximo... Yo sé que no es la próxima, pero no les puedo contar nada. ¿Por qué sabes tú y no sé yo? Oye, esto aquí... Bueno... ¿Vamos con nuestra próxima invitada? Sí, nuestra próxima entrevistada, Anne Hathaway. ¡Ah! La obvio. Acá la vamos a tener. Gracias a todos por vernos. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chao. Nos vemos. Chao, chao.